En este video se expondrán características de 5 estados ubicados a lo largo y ancho del globo. De esta forma tendremos una breve explicación de diferentes aspectos de Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela y Vietnam. Con base en ello se harán una serie de comparaciones entre los aspectos más relevantes de cada uno de esos territorios y finalmente se concluirá teniendo como referencia el libro ¿Por qué fracasan los países? De Acemoglu y Robinson. El primer estado a evaluar es la República Oriental de Uruguay. Ubicada al sur de Latinoamérica, limita con Brasil en el norte, al sureste con el Océano Atlántico y al suroriente con el Río de la Plata y Argentina. Posee numerosas fuentes de agua, como el río Santa Lucía y el río Uruguay. Su geografía se caracteriza por tener extensas llanuras y su punto más alto es el Cerro Catedral con 514 metros sobre el nivel del mar. Además, posee varias islas en el Atlántico. Su clima es templado austral, con temperaturas que oscilan entre los 12 y 23 grados centígrados. La industria uruguaya está basada en la elaboración de maquinaria eléctrica y productos químicos. Su agroindustria se enfoca en el cultivo de trigo, soya y arroz. La moneda oficial de Uruguay es el peso uruguayo. La capital es Montevideo, que, a través de la historia, ha pasado por la disputa del poder entre dos partidos principales. El primero, el Partido Colorado, y el opositor, el Partido Nacional, que con su presidente, Juan María Bodaberry, pretendía implantar un régimen autoritario. Desde 1985, el poder regresó a manos de los civiles. Continuando con Uzbekistán, que se ubica en Asia Central y limita con Kazajistán al norte y al noroeste con Kirguistán, al sur con Afganistán, al sureste con Tayikistán y al suroeste con Turkmenistán, podemos decir que posee pocas fuentes hídricas por su territorio llano y desértico. El río más importante es el Sir Daira. Su industria está basada en la extracción de hidrocarburos y el sector metalúrgico. Su unidad monetaria es el som uzbeko. Este país perteneció a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desde 1922, dando paso a la política comunista. En 1985, Mikhail Gorbachev hizo cambios políticos, lo cual desató una guerra étnica y religiosa con Kirguistán y Tayikistán, por lo cual se independiza de la Unión Soviética el 1 de septiembre de 1991. Dando paso a la República de Vanuatu, es un pequeño archipiélago ubicado al noroeste de Australia. Limita al norte y al oeste con el Mar del Coral y al este y al sur con el Océano Pacífico. Su territorio se caracteriza por ser montañoso y poseer en su interior volcanes activos. Posee pocos ríos, por lo cual es difícil encontrar agua dulce. Su capital es Port Vila y la industria está basada en el procesamiento de alimentos congelados como carne y pescado. La unidad monetaria de la República de Vanuatu es el batu. Históricamente fue colonizado por Inglaterra y Francia y a finales de los años 60 empezaron a abrirse a la ideología de independencia que, con la ayuda de la Organización de Naciones Unidas, realizó una reforma que permitió su independencia el 30 de julio de 1980. Ahora, la República Socialista de Vietnam, con su capital en Hanoi, limita con China al norte, Laos y Camboya al oeste, el Golfo de Tonkin al este y el Mar de China al sureste. Su geografía se caracteriza por ser montañosa y tener varios altiplanos, donde el monte más alto es el Phan Xipan y la cordillera más importante es la Annam. El Río Rojo es uno de los más importantes ya que recorre la mayoría de su territorio. Su industria está basada en la minería y la fabricación de prendas de vestir. Su unidad monetaria es el dong. Tras su independencia en 1945, este país se dividió en Vietnam del Norte con un régimen comunista apoyado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Vietnam del Sur, sujeto al gobierno de Saigón con ayuda de los Estados Unidos de América. En 1975, Saigón fue tomada por el Vietcong y un año después unificó su territorio bajo la República Socialista de Vietnam. Finalmente, la República Bolivariana de Venezuela.
Ubicada en Latinoamérica, limita con Colombia al este, al norte con el Mar Caribe, al sur con Brasil y al este con Guayana. Su geografía se caracteriza por los diferentes contrastes que tiene, como las llanuras, sistemas montañosos, selvas, sabanas, páramos, entre otros. Su hidrografía está compuesta por dos vertientes: las del Océano Atlántico, donde desembocan los ríos Orinoco y Guainipa, y la del Mar Caribe, que recibe las aguas de la cuenca del lago de Maracaibo y otros litorales. Su industria se basa en el sector petrolero, de donde recibe la mayoría de sus ingresos. También en la elaboración de elementos de construcción y químicos. Su agroindustria se basa en el cultivo de maíz, arroz, caña de azúcar y café. Este país es reconocido por su historia durante el siglo XX, tras una serie de golpes de Estado y de creación de nuevos partidos políticos como Acción Democrática, el Partido Blanco, el Partido Social Cristiano y la Unión Republicana Democrática. Se realizó una estabilidad política basada en punto fijo en 1958. Personajes importantes como el comandante del ejército Efraín Vázquez, Pedro Carmona y Carlos Andrés Pérez fueron claves para que Hugo Chávez subiera al poder el 14 de abril de 2002, quien falleció el 5 de marzo de 2013, razón por la cual actualmente el presidente es Nicolás Maduro. Tras esta introducción a estos estados, si comparamos la religión de cada uno de estos países, encontramos en común que tienen creyentes cristianos, católicos, romanos. Sin embargo, esta religión predomina en países como Uruguay y Venezuela, puesto que estos fueron colonizados por españoles, mientras que en Vietnam no predomina ninguna religión debido a que el budismo tiene gran influencias, ya que en el momento en que China impuso su dominio sobre Vietnam, llevaron con ellos sus libros sobre la religión, filosofía y otras disciplinas. Por otro lado, en Uzbekistán, la mayoría de la población es musulmana. Desde la victoria en la batalla de Talas contra los chinos durante el reinado del primer Abbasi, As-Saffah, en donde implantaron por la fuerza el Islam entre los pueblos de Asia Central, hasta entonces practicantes del zoroastrismo. Por último, Vanuatu fue colonia de Francia y Reino Unido, lo que significó finalmente la predominancia del protestantismo. En cuanto a geografía se refiere, mientras que Venezuela y Vietnam poseen características climáticas similares que les permiten aprovechar beneficios que se pueden dar por agricultura y ganadería, Uzbekistán, al estar ubicado en zonas áridas y llanas, tiene mayor dificultad para obtener estos recursos. Por ello, basa su economía en el sector primario en hidrocarburos. A diferencia de estos países, Vanuatu tiene un clima tropical y no posee grandes fuentes hídricas dulces, lo que hace más difícil practicar la agricultura, por lo cual la base de su economía es el turismo. En cuanto a economía, las condiciones climáticas, las del suelo y las geográficas afectan al primer sector de la economía, algo esencial para determinar la especialización competitiva de estos países a nivel mundial. Por ejemplo, Uzbekistán se basa en la extracción de hidrocarburos, al igual que Venezuela, que es el quinto país exportador de petróleo con la reserva de crudo pesado más grande de todo el mundo. Además, que el 80% de sus ingresos es ocupado por la exportación de este, mientras que en Uzbekistán tan solo el 13.2%. Al igual, Vietnam basa su economía en la extracción minera y en la fabricación de prendas de vestir. Un gran contraste con estos países es Vanuatu, que debido a su ubicación geográfica y sus recursos, este estado basa su economía en el sector terciario, es decir, en el turismo. Tras el análisis comparado de los 5 estados anteriores, se puede concluir que la geografía juega un papel importante en la economía de estos estados, ya que éstas están basadas en el primer sector económico. 4 de estos países tienen salidas al mar, lo que hace que existan puertos donde pueden recibir materias primas, manufacturas y demás, lo cual afecta la balanza comercial de estas naciones. Además, la debilidad institucional de los países como Vietnam y Venezuela coincide con la presencia de economías basadas en modelos extractivos, que promueven un modelo social coercitivo, en donde no se garantizan incentivos ni una igualdad de oportunidades. Es decir,
y como lo afirma Acemoglu, con instituciones políticas y económicas extractivas, puede haber un crecimiento, mas no un desarrollo sostenido. Finalmente, en los casos de Venezuela, Uruguay y Vanuatu, encontramos que la lengua colonial está ligada a la religión impuesta por los imperios coloniales europeos, a diferencia de lo que ocurrió en Vietnam y Uzbekistán, en donde tienen influencias chinas y árabes, mas no es un determinante del desarrollo